Hola, buenos días hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Espero que sigamos disfrutando de las bendiciones de Dios. Y pues seguimos un domingo más compartiendo la palabra de Dios, un domingo en donde pues vamos a aprender algunas cositas interesantes acerca de la palabra de Dios. Hoy vamos a trabajar otro versículo. Entramos a una nueva serie de mensajes basados en otro versículo de los Evangelios. Hoy vamos a estudiar Lucas 15, 1 al 8. Nos encontramos nuevamente a Jesucristo enfrentando a ciertos grupos de personas en donde lo critican, lo cuestionan, lo analizan y en donde hay otro grupo de personas que tienen una actitud diferente. Hoy vamos a estudiar un poquito acerca de esto y vamos a estudiar un, una serie de versículos que en el del día de hoy le he titulado Gente de mala fama. Así le titulamos, Gente de mala fama. Hay una versión que así traduce a algún grupo de personas que estaban ahí involucrados en este diálogo que tenía Jesucristo con ellos. Gente de mala fama. Lucas 15, 1 al 8. Es algo que pueden después con calma leer o ponerle pausa y lo lees y luego sigues escuchando este mensaje. Lucas 15, 1 al 8, gente de mala fama. Voy a empezar por platicarles algo que en varias ocasiones he platicado. Cuando yo me entregué a Jesucristo en una iglesia en la Ciudad de México, pues tenía unos, no sé, 18 años, entre tercero de prepa y primero de universidad. Y en ese tiempo pues decidí bautizarme, aunque de niño fui bautizado de forma tradicional. Ustedes saben que el bautismo representa esa entrega que haces a Dios total de tu vida. Y me bauticé en esa iglesia, ¿no? Entonces el día en que yo me bauticé, invité a mis amigos de la colonia, a mis amigos con los que yo me juntaba ahí. A lo mejor unos no tan amigos, pero eran un grupo de unos 20 que yo invité, ¿no? Y pues llegaron algunos muchachos que tenían cierta forma de vestir, otros pues muchachos que yo sabía que fumaban marihuana, otro amigo que ya había probado todas las religiones y en ese tiempo era Hare Krishna, traía su corte de pelo nada más una línea en el centro y vestido con una túnica blanca y traía aretes por todos lados. Y pues yo quería que conocieran de Jesucristo, entonces los invité el día que en la iglesia yo me iba a bautizar. Entonces, pues me senté con ellos en una de las bancas, se sentaron algunas personas alrededor, había 2 o 3 bancas que ellos habían utilizado, entonces las personas de la iglesia se sentaron alrededor de ellos. Y en cierto momento, después del mensaje, pues ya yo me separé y me fui a la parte de atrás de donde predican para poder bautizarme. Entonces, cuando pasé al frente, pues ya explicaron lo que era el bautismo, ya me dieron mi nombre, me preguntaron algunas cosas y me bautizaron. Me bautizaron al estilo de esa iglesia, sumergiéndome totalmente y después levantándome. Después a esos amigos yo les platiqué lo que significaba el bautismo y pues ellos estuvieron atentos para ver qué era lo que pasaba conmigo, ¿no? Pero al salir noté 2 cosas que alguien me dijo y otra yo la vi. Yo veía que cuando nos parábamos a cantar himnos, porque en ese tiempo no eran alabanzas, eran himnos con el librito, ¿no? Con el himnario. Notaban las personas que estaban a nuestro alrededor que pues eran muchachos que vestían raro o que quizá conocían porque algunos de la iglesia también vivían en la zona donde yo vivía y los conocían como muchachos que se drogaban y además el Hare Krishna, ¿no? Vestido todo raro. Y cada vez que se volvían a sentar, las personas se alejaban un poquito, se alejaban un poquito y se alejaban un poquito de ellos. Y cuando salí, uno de los líderes me dijo, mira, pues ahora ya te entregaste a Cristo, pues no tengas malas amistades, ya solo
júntate con puros muchachos de la iglesia, que es muy bueno, ¿no? La Biblia dice, en cuanto a honra, prefiéranse nosotros. Pero tampoco deseches a tus amigos de la vida diaria, ¿no? Entonces a mí me recomendaron que ya no me juntara con toda esa bola de personas, con todo ese grupo de gente de mala fama. No me lo dijeron en esas palabras, pero fue así como que, oye, te recomendamos que ya esos amiguitos, ya no, porque ya eres cristiano. Y pues yo equivocadamente hice caso a ese consejo, me fui alejando poco a poco de ellos. Algunos años después los volví a encontrar y pues algunos de ellos seguían fumando drogas. Otro ya no sabía ni qué hacía con su vida, otro ya estaba hasta en la cárcel. Y yo dije, ¿cuánta falta les hizo a esas personas que yo les compartiera de Jesucristo? Gente de mala fama. No eran ni asaltantes, ni narcotraficantes, ni violadores, simplemente eran jóvenes que no sabían qué hacer con su vida, que estaban tratando de entender, de encontrar un sentido a la vida, y que pues habían sido atrapados por el alcohol, por la marihuana, que era lo que en aquellos años se usaba mucho, y que pues en la búsqueda de Dios andaban en cualquier religión viendo cuál les satisfacía. Eran amigos con los que jugaba yo básquetbol en las canchas de la unidad habitacional atrás de la casa donde yo vivía con mis papás. Y eso fue lo que me dijeron: no te juntes con esa gente de mala fama. Aquí, en estos versículos que estoy compartiéndoles, especialmente pónganle pausa y lean el 1 y el 2, por favor. Aquí nos encontramos con dos grupos de personas. Unos que eran muy sinceros con Jesús y que reconocían que eran gente de mala fama y que necesitaban de él. Y otros que eran los que deberían hacer lo que Jesús enseñaba, y al contrario, al ser un grupo de personas muy religiosas, hacían algo que no era lo que Jesús esperaba o Dios esperaba que hiciera. Y nos encontramos con dos grupos muy contrastantes, estos dos grupos, en cuanto a lo que eran personalmente, pero sobre todo en cuanto a lo que hacían con las enseñanzas de Jesús y con la palabra de Dios. En el versículo 1 dice la Biblia que había dos tipos de personas en este primer grupo, que eran los de la gente de mala fama. Los publicanos, y dice aquí, los pecadores. Y cuando uno habla de los pecadores, dice uno, pues, ¿cómo los definimos? ¿Quiénes eran los pecadores? A veces los pecadores son los que creemos que no son los pecadores. Y los que no lo son, los catalogamos como si lo fueran, ¿no? Aquí estaba este primer grupo: publicanos y pecadores. Y si ustedes ven con cuidado, ese versículo dice aquí, todos, ni siquiera eran unos cuantitos, no eran todos. Imagínense, el gran rabino, entre comillas, porque eso veían a Jesús, no lo veían como el Mesías, sino decían, ¿cómo es que este gran rabino, experto en enseñar cosas de la ley desde los 12 años, anda ahí con toda esa gente de mala fama? Y no con unos cuantos, con todos los publicanos y con todos los pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Pues eran mal vistos por los judíos porque eran cobradores de impuestos judíos que trabajaban para el Imperio Romano. Y pues en ese cobrar impuestos ellos también ganaban. Entonces había ahí en ese, por eso decían como que eran gente de mala fama, eran ricos, quizá porque su riqueza la habían hecho de una forma indebida, cobrando de más, cobrando en exceso, aprovechándose de la ignorancia de los que pagaban los impuestos, impuestos por entrar a la ciudad, impuestos por tantas cosas que se cobraban impuestos,
Y pues con el respaldo del Imperio Romano y de los soldados romanos, a veces abusaban en el cobro de esos impuestos y no eran nada queridos por los demás judíos. Y los otros a los que les decían pecadores, y uno se pregunta, ¿quién? ¿Cómo definir a estos pecadores? Para que tú etiquetes a alguien, lo definas como pecador. Es algo muy subjetivo, aunque la Biblia es clara, pero puede ser muy subjetivo, porque para mí puede ser pecado, pero para ti no puede ser pecado. Por ejemplo, para una religión podría ser pecado tomar café y coca. Si tú tomas café y coca, eres pecador. Pero para otros dices, tomar café y coca, ¿qué me hace a mí pecador? Para otros, comer cierto tipo de carne te puede hacer pecador. Y para ti puedes decir, un chicharrón, unas gorditas, ¿cómo va a ser pecado eso? Es más pecado hacer aquella otra cosa. Para algunos grupos religiosos también comer carne en ciertos días puede ser, ya te vas a ir al infierno. Y para otros puede decir, ¿cómo crees que es por eso? Entonces a veces es difícil definir qué es un pecador. Porque aquí dice este versículo que estaban todos los publicanos, los cobradores de impuestos abusivos, que se habían enriquecido injustamente, y además estaban todos los pecadores. Es ahí en donde una de las versiones pone gente, solamente era eso, gente de una fama negativa, mala. Y aquí vamos a hacer un pequeño brinquito a Santiago 4:17. Ese sí lo quiero mencionar porque ella explica bien claro la Biblia lo que es pecado. A veces pensamos nosotros que pecado es hacer todo lo malo, que pecado es no ir a esto, no ir a aquello, no ir al otro, ver esto, ver aquello, ver lo otro. Y entonces nos damos cuenta con la definición que aquí nos presenta Santiago, un hermano de Jesús, que escribió una carta dirigida a un grupo de personas y que además la escribió con un estilo de los escritores de la sabiduría de Israel. Y él puso una definición: al que sabe hacer lo bueno, saber hacer lo bueno, y no lo hace, a ese le es pecado. No es saber hacer lo malo, porque de repente caeríamos en el error que desde el principio se presentó. No le hagas caso a Dios. Es que Dios sabe que si tú sabes distinguir entre lo bueno y lo malo, vas a ser como Él. Come, desobedécelo y come de ese fruto del conocimiento. No se trata de saber hacer lo malo o no saber hacer lo malo, porque de repente entonces no serías no pecador. Si tú no sabes hacer lo malo y por eso no lo haces, entonces no significa que por eso eres muy santo. Aquí habla de saber hacer lo malo. Al que sabe hacer lo bueno. Aquí no dice al que sabe hacer lo malo. Aquí dice al que sabe hacer lo bueno. Y no lo hace, saber hacerlo y no hacerlo, a ese le es pecado. Eso es lo que dice Santiago 4:17. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y saber hacerlo, aquí se utiliza dos palabras. Saber hacerlo y no hacerlo habla de convicción. Y no estarlo haciendo, dice la posible traducción más en la forma en que se conjuga este verbo, un participio presente. Algo que está haciendo. Porque tú de repente sabes hacer alguna cosa buena y no la haces. Sabes que es bueno ayudar a esta persona, sabes que es bueno visitar a esta persona, sabes que es bueno, no sé, tantas cosas que puedes saber que es bueno, pero en ese momento o no tenías las ganas o cualquier cosa te justifica el no hacerlo y lo dejas de hacer alguna vez. Pero aquí dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo frecuentemente y lo evita siempre y busca no hacerlo, le es
pecado. Esa es la definición de la Biblia para pecado. Un pecador es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y uno se pregunta, entonces, ¿quién sería más pecador? Aquí ese es el asunto de esta pregunta. Y la mejor me espera la conclusión. Voy a ponerles otro ejemplo. En alguna ocasión, yo fui a una iglesia en la ciudad de Veracruz, una iglesia bautista. Y a la hora de las alabanzas dijo el pastor, a ver, ¿quiénes le bailaban al diablo antes? Y pues todos levantaban la mano, ¿no? ¿Y quién le quiere bailar ahora a Dios? Y entonces empezaron a tocar las alabanzas y toda la gente se movió a un lado, y para el otro lado, y levantaban un pie, y levantaban las manos, se aplaudían y giraban. Y yo estaba viendo toda la alabanza de esos hermanos y decía, ay, bola de pecadores, ¿no? Gente de mala fama. Es un decir, ¿no? Pero sí me incomodaba, yo no bailé, porque pues en la iglesia donde yo me he congregado y además yo no propicio, aunque después tampoco lo impido, esas situaciones, ¿no? Entonces llegué a la iglesia donde yo era pastor, y la iglesia donde era pastor, pues en el culto nadie bailaba, nadie se movía, todos estaban bien serios, porque pues acababa de empezar en esa iglesia. Y me tocó ver que hacían una fiesta de 15 años con una jovencita en una de las iglesias hermanas de esta iglesia, o la mamá de esta iglesia. Entonces hicieron unos 15 años, y después de los 15 años fueron a la casa de las personas que eran dirigentes de la iglesia, nos sentamos a la mesa y entonces pusieron un gran grupo musical y todos a bailar y a tomar toda la noche. Yo me quedé preguntándome, ¿quién será más pecador? ¿El que le baila a Dios en el culto o el que aparenta ser muy buena persona y no hacer nada dentro del templo, pero fuera del templo otra vida totalmente? Y no me voy a poner a juzgar, ¿por qué andan haciendo fiestas y tomando? Yo nada más me preguntaba, porque en ese tiempo era muy fuerte y se decía mucho entre los cristianos, bailar es pecado. ¿Por qué? Porque es malo. Siempre les digo entonces a los jóvenes, no pregunten qué tiene de malo, mejor pregunten qué tiene de bueno. Bueno, pues estos pecadores, ¿saben qué hacían? Se estaban acercando continuamente a Jesús. La palabra que se usa aquí para se acercaban es una palabra que habla de algo que hacen muy frecuentemente. Siempre que veían a Jesús, se acercaban. ¿Y saben para qué se acercaban? Para oírle, escuchar con atención. La palabra que aquí se usa en griego es poner toda la atención para escucharle. Ese es el primer grupo. Tengo poquito tiempo, voy a apurarme. El segundo grupo, los fariseos y los escribas. Los fariseos eran las personas que se creían las más santas del planeta y cuidaban al detalle todas las cosas que tenían que hacer en esa tradición religiosa que vivían. Y además se ponían a cuidar que todos los demás también hicieran todas esas cosas. ¿Cuántos gramos cargar en sábado? ¿Cuántos pasos caminar en sábado? ¿Qué tipo de oración hacer si tomas una naranja? ¿Qué tipo de oración si tomas un jugo de naranja? ¿Qué tipo de oración al entrar al baño, al salir del baño, al levantarte en la mañana, al mirar hacia un lado, mirar hacia el otro lado? ¿Qué ropa te pones? ¿Qué ropa te quitas? Todas esas cosas. Y además estaba el otro tipo de personas en este segundo grupo, los escribas, los que copiaban la palabra de Dios a mano, toda la palabra de Dios, palabra por palabra, hablando de lo que tenían a su alcance en ese momento, lo que ahora nosotros llamamos el Antiguo Testamento y que ellos llamaban Tanaj, la palabra de Dios. Era el otro grupo de los religiosos, si los queremos encasillar indebidamente, pero que pues lo usamos para explicar esto. Y estos que deberían ser los que se acercaban a Jesús, o los que se estuvieran acercando a Jesús para oírle,
¿Saben para qué se acercaban? Y ni se acercaban. Si acaso se acercaban, ¿saben para qué era? Dice aquí el versículo 2. Estos murmuraban. Y la palabra que se usa aquí a nosotros no nos suena mucho, en griego se pronuncia kogusmos, y la que aquí se utiliza diagogusmos, es una palabra que las que llaman onomatopéyica, que les da un sentido de acuerdo a cómo suena. Y a ellos les sonaba cuando hablaba alguien en voz bajita criticando al otro, se oía como un kogusmos, despacito. Pues a través del gogusmos, estas personas decían de Jesús, mira, recibe a los pecadores, no, y hasta come con ellos. Y ni siquiera unos cuantos, todos los pecadores de la ciudad están aquí. ¿Qué rabino es este? Y aquí es donde entra esta reflexión. Fíjense, ustedes mismos analícenlo, y aunque es un silogismo, una reflexión hecha así de un enlace de cuestiones, pero es para pensarla. Es bueno oír a Jesús con atención cuando Él habla y enseña. Sí, ¿verdad? Es muy bueno oír a Jesús cuando Él habla y enseña. Bueno, y si no lo haces, entonces eres pecador. Porque dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y si es bueno oír a Jesús con mucha atención cuando Él te está hablando y no lo haces, te conviertes en pecador. Los que juzgaban a los otros de pecadores eran más pecadores que ellos, porque los que supuestamente eran pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los que deberían haberse acercado, que eran los más religiosos, los que conocían la ley, los que cuidaban al detalle su vida para que no fallaran en algo delante de Dios, lo criticaban, lo juzgaban, hablaban en voz bajita de él. Entonces uno se pregunta, ¿quién es más gente de mala fama? Piensa un poquito en esto. No tengo más tiempo, pero esta es la enseñanza para este domingo. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué vas a hacer cuando Jesús te hable? En estos días nos está hablando, en estos tiempos nos está hablando, siempre nos está hablando. Y puede ser que estemos pensando como este grupo que encasillaba el otro de pecador, cuando en realidad uno era más pecador que los otros. Piensa un poquito en esto. Que Dios te bendiga. Nos vemos dentro de 8 días.